En el día de hoy, como ya vieron en el título, tenemos una reparación en el menú, pero no será una reparación cualquiera. Voy a intentar reparar el controlador hasta este minuto más difícil y potente desde mi punto de vista que hay en el mercado con posibilidad de reparación. Ahora mismo le diría que pausen momentáneamente el video y busquen en internet foros e información precisa sobre alguna solución efectiva sobre este controlador y verán hilos de foros que aún siguen abiertos y sin respuesta alguna. Si les soy honesto, de 10 ocasiones que me he enfrentado a este potente adversario, solo lo he podido derribar en una sola ocasión, y creo que fue suerte, la verdad. ¿Recuerdan que hace unos días reparamos una memoria con controlador Phison 225107? ¿No lo has visto? Te dejo una tarjetita ahora mismo en pantalla para que lo veas. Bueno, este potente adversario es de la misma familia Phison, pero esta vez 225109, dentro de una Kingston Data Traveler G3, exactamente como la de la miniatura de este video. Haremos los pasos de siempre. Abrimos Septigenius y como ya les había adelantado, se trata de Phison 225109, la bestia de los controladores actuales. Si se fijan, la fecha de fabricación es muy reciente, es del 31 de enero del 2020. Eso perjudica un poco el arreglo, ya que no existen muchas herramientas. De hecho, solo hay una posibilidad, que es la ST-Tool de Phison, que utilizaremos en el día de hoy, cuyo link estará en la descripción como siempre, sin publicidad. Extraemos y nos deja una carpeta. Abrimos y ejecutamos la aplicación como administrador. La aplicación se abre y primero tenemos que configurarla. Síganme paso a paso. En la derecha aparece ST 2.0. Lo cambiamos y pasamos a 3.0. Luego damos clic en Settings y vamos a la primera pestaña. En Solution escogemos USB 3.0. En Controller 225109. Cambiamos el host port a 2.0 porque la USB está conectada en un puerto 2.0. Bajamos a Firmware y tildamos la opción Do ISP y en Host Port escogemos Select. Se nos abrirá una ventana y escogemos la primera opción Bin FW. Bajamos y hacia la derecha desplegamos la opción All Files y damos clic. Nos saldrá unas opciones y escogemos la que se llama B2309 bank.bin. Luego bajamos a escoger el archivo del firmware y damos Select. Se nos abrirá una ventana y escogemos el archivo .bin que aparece debajo de las carpetas. Ahora pasamos a la segunda pestaña y lo dejamos tal y como está, porque la memoria es de 16 GB, como dice en este cuadro. Pasamos a Partition Settings y en Number of Partition escogemos 1 y en Mode 3. Luego bajamos hacia Default y escogemos FAT32 como ya es habitual. Ahora pasamos a Other Settings y marcamos la opción No Mapping. Y nos dirigimos a la última pestaña y por decir la más importante. Bajamos por la izquierda hacia Scan Class o tipo de escaneo y escogemos HLF o formateo a alto nivel. En Scan Mode escogemos normal y en Classify Type escogemos Cap First, que es lo mismo que priorizar la capacidad. Ahora por último, en la derecha damos clic en el botón de Save para que salve los cambios. Nos sale un cartel donde dice que los datos han sido salvados y cerramos. Ahora en la parte derecha escogemos la opción de Update. Y como vemos, la memoria es reconocida por la herramienta. Ya solo nos quedaría darle al botón de Start y cruzar los dedos para que no haya ningún tipo de error.
y como podemos ver nos sale un cartel en verde que pudiera indicar que se haya reparado. Sería la segunda vez que reparo esta memoria en mis casi 7 años como reparador. Vamos a comprobar. Como podemos apreciar, en el explorador no sale nada, pero con este controlador es muy normal que esto pase. Vamos a dar a actualizar a ver si carga. Por lo general, en ocasiones, hay que retirar la memoria a la fuerza, a ver si ha funcionado. Vamos a retirarla y colocarla. Y como pueden ver salió. Increíble, la hemos arreglado. Vamos a ver sus propiedades y como pueden ver efectivamente es de 16 GB sin ningún problema. Hemos logrado repararla. Es asombroso. Segunda vez que reparo este controlador de 11 posibilidades. No está nada mal, considerando que a nivel mundial no he visto muchos resultados como este aún. Me siento muy contento por el resultado y aún más por haberlo compartido con todos ustedes. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video tanto como a mí y que te haya servido por si en algún momento te topas con este controlador, lo afrontes sin miedos y con ánimos de vencer como mismo hicimos en el día de hoy. Como siempre les digo, mi nombre es Daimel y les agradezco que hayan visto este interesante video. Y no se vayan aún sin ver estos otros que les dejo por aquí.